¿Qué es exactamente ser consciente de Dios? Hablamos del taqwa, del temor, del amor a Dios, de la conciencia de Dios, pero no logramos muchas veces comprender el significado de la conciencia. Escuchamos términos como taqillah. De hecho, es algo que dicen mucho inclusive en español, ¿no? Oh, hermano, teme a Alá. Y usualmente cuando las personas empiezan en un camino espiritual, dando el ejemplo del Islam, muchas veces lo que sucede es que cuando entran a la mezquita, las personas que ya son musulmanas y que asisten a la mezquita, muchas veces le dan una lista de cosas que tienes que hacer. Cuando entres a la mezquita tienes que hacer esto, y a la semana siguiente no, tienes que vestirte de esta manera, tienes que actuar de esta manera, y si la persona está trabajando en un banco, tienes que dejar ese trabajo, ¿no? Una serie de cosas. Tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro. Y hay personas que nuevecitas en el Islam dicen, es que esto es mucho, ¿no? Todo es lo que es pecado y lo que es pecado, y realmente llegan a la mezquita y al Islam con una idea, pero mucha gente termina saliendo. De hecho, es interesante porque a pesar de que el Islam es la religión con mayor crecimiento a nivel mundial, lo que no nos dicen las estadísticas es de cuántas de esas personas que entran al Islam, cuántas salen. Vivimos en un país en Sudamérica y hemos estado en las mezquitas de Sudamérica. Somos testigos de, en el pasado año, cuántas personas entraron a la mezquita, hicieron la shahada y cuántas no volvieron más nunca. Entonces al rato las vemos que vuelven a su religión original o entran en otro camino, etc. Y estas personas son supremamente juzgadas. Somos completamente intolerantes y juzgamos fuertemente a una persona que entra al Islam, se sale, lo tomamos como un juego, ¿no? Como una falta de respeto. Pero esa actitud de nosotros es el significado de la falta de conciencia. El problema no es la persona, el problema somos nosotros. El problema es nuestro da'wah, el problema es nuestro trato a la gente. El problema es nuestro entendimiento de qué es ser musulmán. De hecho, así como nosotros enseñamos el Islam a los demás, es increíble que nosotros sigamos siendo musulmanes. Tenemos que tener un problema muy grave a nivel emocional para seguir en una religión a la que consideramos completamente tortuosa, una religión que consideramos implacable, una religión que consideramos supremamente estricta. O sea, ¿qué tipo de personas somos cuando creemos en un Dios así, en una religión así, ¿no? Y llamamos a otras personas y criticamos a otras personas por tener una idea de Dios, de un Dios más misericordioso, de un Dios que entiende a su creación, que conoce los estadios internos de su creación, de su siervo, ¿no? O sea, realmente no es el Islam, es nuestra interpretación del Islam. O lo que siempre juzgamos es, ay, qué terrible el da'wah, qué terrible la gente que enseña el Islam, qué terrible la gente que le exige a los demás que se pongan el hijab, o que se pongan el niqab, o que se quiten, o que se hagan, ¿no? Nunca nos ponemos a pensar qué terrible es ser ese ser humano que cree que el Islam es eso. Eso es aún peor. No es la persona que se sale, soy yo que creo que el Islam es eso. ¿Qué creemos nosotros que es el Islam? ¿Y quién creemos nosotros que es Dios? Entonces, hoy quiero hablar precisamente de lo que es la conciencia. Tener conciencia no es tener un conocimiento teórico. Tener conciencia es tener un conocimiento práctico. Las personas que en el colegio las obligaron a leer 100 años de soledad, y fueron pocos los estudiantes que realmente apreciaron ese libro. Y inclusive a la fecha, muchas personas, me incluyen en ellas, ¿no?, que hemos intentado leer 100 años de soledad y lo máximo que he llegado es como a 3/4 partes del libro, nunca me lo he terminado. Y hablando con una compañera, club de lectura, me dice, lo que pasa es que este es un libro académico. Si uno no conoce la metodología de lo que es el realismo mágico y de la literatura, y uno no tiene ese conocimiento, es difícil apreciar este libro, porque este no es un libro común y corriente, es un libro académico. Y por eso, pues obviamente, Gabriel García Márquez logró ganar un Nobel de literatura. Entonces, ¿quién puede comprender la belleza o la excelencia o las características y virtudes de un libro como 100 años de soledad, sino una persona que conoce de literatura? Para muchas personas, un cuadro abstracto puede ser un mamarracho lleno de líneas, y para una persona que conoce de arte, que entiende de arte, puede apreciar una obra. Lo mismo pasa con la música,
y con muchas otras cosas. Las personas que conocen cómo funciona la bolsa, las inversiones, son personas que pueden hablar del tema y que pueden tomar decisiones más acertadas a la hora de invertir en la bolsa, por ejemplo, porque hay un conocimiento y con ese conocimiento también puede haber una cierta predicción porque uno entiende el comportamiento de eso que está estudiando, de eso que conoce, de la ciencia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no podemos ser críticos si no tenemos el conocimiento. Lo mismo pasa en la espiritualidad. Yo no puedo decirle a una persona que se convirtió hace 6 horas lo que tiene o no tiene que hacer en cuanto a su estilo de vida. Tampoco puedo pasarle una lista de prerequisitos como si ser musulmán fuese entrar en un club en el cual tú tienes que adaptarte a este molde si tú quieres ser una buena, piadosa musulmana. Lo cómico es que muchas personas se sienten buenos y piadosos, pero ¿qué es ser piadoso? ¿Qué es ser buen musulmán? Porque realmente hacer 5 oraciones diarias no nos hace buenos musulmanes. Les recuerdo que eso es obligatorio. Entonces, si yo me levanto todos los días y voy a la escuela o voy a mi trabajo, eso no me hace un buen trabajador. O sea, asistir diariamente a mi trabajo no me hace un buen trabajador. Hay otras características que me hacen un buen trabajador. Cumplir con una obligación no me hace buen. O sea, así como tenemos conciencia para aquellas cosas que conocemos y de las cuales somos expertos, lo mismo sucede con la espiritualidad. En el momento en que yo empiezo a crecer espiritualmente, que no necesariamente es crecer en conocimiento espiritual, que son 2 cosas diferentes, empieza a abrirse en mí una conciencia. Y esa conciencia me lleva a cambiar ciertas preferencias, me lleva a cambiar ciertas actitudes, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de pensar, porque se empieza a abrir ese conocimiento interno, pero no teórico de la modestia, entonces yo aquí, no, y no es externo de que bueno, me toca, no, es realmente algo que no es impuesto, y muchas veces nosotros mismos hay cientos y cientos de cosas que no queremos dejar de hacer. No queremos dejar de hacer X o Y. Pero llega un momento en la vida en que si hay un crecimiento espiritual, naturalmente dejamos de querer de hacer esas cosas. No fue que yo tuviese un policía mutado detrás mío, que me pusiese una pistola en la cabeza para que yo dejase de actuar o de vestirme o de hacer o de decir o de vivir de una manera, sino que empezó a producirse gradualmente. Ahora, hay una diferencia entre eso y hay muchas personas que tienen, digamos, una resistencia tal que dicen, bueno, yo quiero ser un buen musulmán, a mí este club de musulmanes me dice que yo tengo que vivir así, entonces, bueno, voy a probar, ¿no? Y entonces ya al día siguiente ya la lista está toda cumplida. Pero en mi experiencia, ese tipo de personas duran muy poco en este camino. Y no solo eso, sino que saltan de camino en camino. Y no tiene nada de malo, es una búsqueda. Pero es que no funciona así. No funciona con que yo me autoimponga cosas que no comprendo y que no quiero, porque no voy a poder sostenerlo a largo plazo. No funciona que yo le imponga a los demás que hagan cosas para yo, en mi ego, sentirme mejor y no sentirme la única que lo hace. Porque de pronto lo que está sucediendo es que yo también me autoimpongo estas mismas reglas, porque también recibí la lista el día que entré, entonces ahora me toca a mí ser el verdugo que le impongan los demás. Me aterra. Esta influencer de Inglaterra que se quitó el hijab, me aterra los comentarios y salió en las noticias que le pone la gente en sus redes sociales. Gente de din, gente musulmana, gente que se llama a sí mismo musulmanes practicantes. La cantidad de comentarios absurdos, dañinos, venenosos, llenos de odio, Y yo digo, ¿esta es la comunidad que se llama a sí misma piadosa? ¿Es esta la comunidad que se llama a sí misma religiosa? O sea, es absurdo. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué era vivimos? En el cual nosotros pensemos que hacer 3 cositas al día nos hacen seres de otro mundo y superiores y con el derecho de juzgar y dañar a las personas que no lo hacen. O sea, ¿dónde quedó el ejemplo del profeta Mohammed? Por ningún lado. Y eso es lo que yo precisamente digo, esto es falta de conciencia. Y si una persona se sale del Islam por ver esto, es una persona despierta.
Ya lo demás sería, o lo ideal sería que la persona entendiese que el Islam es una cosa, los musulmanes son otra, eso ya es otro rollo. Pero si la persona a la semana de ir a la mezquita dice, yo aquí no vuelvo a este nido de gente, yo, o sea, lo comprendo. Eso es tener un grado de estar despierto y decir, esto no es para mí. Yo no quiero ser parte de una comunidad o de un grupo que se dedican a abusar a los demás porque no actúan como ellos dicen. Y el problema en la enfermedad raíz es la falta de conciencia, porque no tenemos conciencia de Dios y no sabemos qué es tener conciencia de Él. Creemos que tener conciencia de Él es cumplir con esa lista que nos entregan el primer día que entramos a la mezquita, que ni siquiera nos las entrega el sheikh o el imam, no, nos las entrega las otras que tienen una semana sentadas también ahí, que las recibieron hace una semana, entonces ellas ahora le imponen a los demás. Esas son las personas que nos entregan la lista y las que nos dicen qué tenemos que hacer y que se sienten dueñas del lugar. Y no solamente pasa en un país, pasa en muchos países. Y uno se imagina, bueno, no pasa en todos los países, ¿no? Nada más pasa en mi país porque el resto de los países son más sofisticados y más... No, pasa en muchos países, demasiados lugares. Y hay veces que es silencioso, y hay veces que no es tan directo, hay veces que es más sutil, porque depende mucho de la cultura también. Pero hay una necesidad interna de imponer mis reglas al otro, porque claro, si la persona se sale, si la persona deja de actuar según las reglas establecidas, me pone a mí en una situación de jaque, porque de pronto despierta en mí las propias dudas que yo tengo y no me atrevo a enfrentar. Y no me atrevo a preguntárselas a nadie. Entonces, ¿qué es realmente la conciencia de Dios? ¿Qué pasa cuando yo empiezo a adquirir conciencia de Dios? Se empiezan a abrir entendimientos más profundos, no teóricos, profundos. Y naturalmente el alma empieza, el ruh empieza a tener, digamos de cierta manera, soberanía un poco más sobre el cuerpo. Ya no somos esclavos del cuerpo, ahora el ruh tiene un poco de voz y entonces esas cosas que le atraen al ruh empiezan a sentirse ahí como que, ay, no quiero esto, no tengo ganas de esto. Y obviamente el adquirir conocimiento juega un papel fundamental, pero no lo es todo, porque todo se basa en la intención. Y pocas veces nos damos cuenta que la verdadera intención detrás del aprender debe ser el ganar conciencia espiritual. ¿Para qué? Para lograr tener luz y para poder ver con claridad. Pero a veces adquirimos conocimiento por la causa del conocimiento, porque sentimos que nos empodera saber 3 cosas, ¿no? Y ponerle nombres y palabras, y si tiene más palabras árabes suena más sofisticado porque suena más islámico. Y no es eso, no se trata de eso, sino que se trata de la comprensión de eso. Realmente, las personas que están escuchando este audio deben preguntarse cuántas veces han hecho la oración pensando en que tienen que terminarla rápido para continuar con su día. ¿Y saben de dónde viene esa mentalidad? Esa mentalidad viene de que nos enseñaron de que la oración es obligatoria y que lo que diferencia a un creyente de un incrédulo es la oración. Entonces, si yo me pierdo una oración, me vuelvo incrédulo según mi entendimiento de ese hadith. Y entonces tengo que hacerla sí o sí, pero no importa el beneficio que traiga el alma. Porque yo sé que mecánicamente prendo el botón automático y todo el conocimiento de cómo se realiza el proceso se me viene a la mente y ahí dale, play. ¿Y qué beneficio le dio esa oración al alma, al espíritu? ¿Qué puerta celestial abrió para que descendiera luz? Cuando el alma ni siquiera estaba presente en ese momento. Cuando realmente lo que la oración es una oportunidad en un tiempo determinado del día que tiene unas bendiciones y unas ventajas y unas aperturas que no conozco, en las cuales cuando yo hago estas horas, cuando yo hago este ritual, que es solamente un medio, porque el ritual es un medio, no un fin, y eso hay que tenerlo claro. El ritual no es un fin, el ritual no es el propósito de ser musulmán, el ritual es un medio. Y cuando yo utilizo este medio, mi espíritu adquiere luz, un paquetito, un poquitito, para poder crecer espiritualmente. Entonces realmente lo que yo tengo que tener presente es que cuando yo me acerco a la oración, yo no me debo acercar para cumplir con una obligación. Y si esa es mi mentalidad, o yo tengo que empezar a tener conciencia al momento de pararme en oración y cambiarla, cambiar esa mentalidad.
Porque todas esas oraciones que yo estoy haciendo son una pérdida absoluta de tiempo. Por eso es que pasan los años y los años y los años y tenemos el mismo entendimiento y no avanzamos. Y vemos a otras personas que avanzan, que crecen. Y vemos a otras personas que parece que retroceden. Y vemos a otras personas que pasan 10 años y siguen pensando y actuando de la misma manera. Y teniendo una visión fanática, pero fanática y supersticiosa inclusive, de la espiritualidad. Se vuelve un tema de superstición. Y hay personas que cuando están hablando de la religión mencionan más al enemigo que a la luz, que a Dios. Porque parece que me meto a esta religión porque le tengo tanto miedo al enemigo que estoy buscando un refugio. Que aparentemente no suena mal, pero realmente le temes, le temes a tal punto de desconocer que Él es tan siervo de Dios como tú y que cumple una función en este mundo, y que tú estás en manos del Creador. La conciencia se adquiere por medio de los actos, pero los actos, cuando los tomamos como medios para adquirir esa conciencia y esa luz, y a medida que yo hago actos conscientes y empiezo a recibir luz y energía, y obviamente yo adquiero conocimiento, porque el conocimiento también contribuye en gran parte a eso, empiezo a tener una comprensión más profunda. Y esa comprensión más profunda empieza a hacer que mi alma desee y aborrezca ciertas cosas. Por ejemplo, empiezo a entender la importancia de los alimentos en la espiritualidad. Porque si yo estoy consumiendo cosas de la creación que son energía, tanto como yo, si esos alimentos son tayyib, si son puros, el efecto que van a tener en mi organismo, en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, va a ser positivo. Pero si yo como ciertas cosas que no tienen esas mismas características, va a tener un impacto negativo. Y ahí la importancia de lo que sea halal y tayyib. Pero no es porque yo la más sofisticada con una dieta diferente. En el momento en que empieza a crecer la conciencia, la verdadera conciencia, el alma empieza a sentir la necesidad de la modestia, porque empieza a ganarle al alma cuando es esclava del cuerpo y de la vanidad y del ego. Porque si yo me he visto de manera incómoda, pero con la necesidad de verme de tal forma para llamar la atención de aquellos que me interesa llamar la atención, del público, es porque yo soy de cierta manera esclavo de mi vanidad. Y no estoy diciendo que el vestirse bien sea vanidad y arrogancia, ni estoy diciendo que el vestirse bien sea, porque yo he hablado de esto ya en otras ocasiones, y para nada el Islam nos dice que nos horrorifiquemos simplemente por la causa de no. Pero yo hablo de la vanidad como tal, de la necesidad de que otro me vea y me admire, y es que realce algo internamente, mi nafs, ¿no? De eso es lo que estoy hablando. Entonces, cuando mi espíritu empieza a ganar la batalla sobre mi ego, ¿qué pasa? Que yo naturalmente, esa parte interna de mí, que es lo que yo realmente soy, empieza a decirme, tengo ganas de ser más modesto, porque se empieza a generar la humildad, y la modestia es parte de la humildad, o la humildad es parte de la modestia, y están relacionados. Pero yo no estoy, y hago nuevamente la aclaración, no se trata de vestirse mal, no se trata de vestirse fatal, no, se trata de la intención. Cuando mi espíritu está en una búsqueda de luz y está conectado y está teniendo ilham, que es inspiración divina, que nos pasa a todos en momentos dados, ¿qué sucede? Que en esos momentos empiezo a sentir la apreciación y el deseo de estar solo, de hablar menos, de no reunirme con aquellas personas con las que me siento hablar mal del mundo. Tengo como que rechazo hacia eso. Siento la necesidad de silencio para poder escuchar esas voces internas, para poder escuchar que no es una voz, que es un saber. Y siento una necesidad de adorar a Dios y de aprovechar las oportunidades de hacer el bien que Él me da. Entonces, no son cosas que yo me autoimpongo. Obviamente, en el proceso espiritual se nos enseña a hacer cosas que van en contra de nuestro nafs, por ejemplo, el ayuno, porque esos 30 días nos enseñan a subyugar la esclavitud del cuerpo y dejar que el alma tenga, que el espíritu tenga soberanía, de cierta manera, y controlar nuestra esclavitud al cuerpo que nos pide agua, que nos pide sexo, que nos pide comida, que nos pide esto, que nos pide lo otro, ¿sí? Las oraciones hacen lo mismo. Entonces, si hay unos ejercicios espirituales que
involucran una yihad del deseo, pero las consecuencias de esos actos empiezan a generar lo que se llama el taqwa, un nivel que no es un astaghfirullah wa atubu ilayh, no es una forma de hablar, no es una forma de caminar, no, o sea, no es una forma autoimpuesta, ¿no? No es una obra de teatro que yo hago para mostrarme ante los demás como un ser iluminado. No, es algo que naturalmente empieza a surgir desde adentro, un llamado a cosas mínimas. Y concluyo este tema volviendo a conectar con lo que dije al inicio. ¿Qué creemos nosotros? ¿Quién es Dios? Y si realmente pensamos que esta es una religión de imposiciones y que el verso La ikraha fid-din lo único que significa es no obligues a nadie a hacerse musulmán, pero obliga a todos los musulmanes a hacer como tú crees que debe ser. Esa mentalidad, si eso es lo que tú piensas del Islam, lo siento por ti. Y ojalá y quiera Dios que nos dé el verdadero entendimiento de lo que este mensaje significa. Y que todos estos actos que estamos realizando, y dice Suratul Kahf, que lo peor, hacia el final de la sura, son aquellas personas que llegan al día del juicio con una lista de obras buenas creyendo que son piadosas y cuando lleguen no van a encontrar nada. Porque las obras vacías es como tener dinero falso, no tiene ningún valor. Esas son las obras vacías. Entonces, si yo estoy lleno de obras vacías, que Dios me ilumine para empezar a darle esencia a esas obras, para empezar a generar esencia en esas obras y que puedan tener algún peso y algún valor en el día del juicio. Porque hasta el momento lo único que estamos haciendo es dieta cuando ayunamos y ejercicio cuando rezamos. Eso es todo. Y que Dios nos dé tawfiq.